En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días. Es un verdadero gusto, es un placer estar compartiendo con ustedes esta jornada correspondiente a hoy. Hoy es 28, viernes 28 de abril del año 2023. Agradecidos con Dios primeramente porque nos está regalando un día más de vida y nos está dando su bendición. Agradecidos con ustedes que nos permiten entrar a sus hogares para nosotros llevarles la información, llevarles opinión. Reciban también el cordialísimo saludo de todo el equipo técnico, el equipo de producción, pero de manera muy especial de quien les habla, Martí Hurtado y Pimentel. Desde esta hora y hasta las 9 de la mañana compartiendo con ustedes su programa A Plomo Limpio, el cual iniciamos como es costumbre, como siempre, leyendo por ustedes algunos de los titulares más importantes que hoy destaca la prensa digital de nuestro país. Esos titulares los leemos por ustedes en forma textual, pero le hacemos comentarios adicionales porque como Plomo Limpio es un programa que de acuerdo a la ley y de acuerdo a su formato también está clasificado como de información y opinión. Opinamos acá en A Plomo Limpio. Vamos con las principales informaciones. La Asamblea Nacional ayer aprobó entonces en segunda discusión, y está lista para ponerle el ejecútese, la ley de dominio y extinción. Esta es una ley creada entonces para tratar entonces de sancionar severamente a quienes incurran en hechos gravísimos de corrupción. Y esta ley permitirá, de acuerdo al cuerpo de artículos que tiene, permitirá entonces intentar rescatar entonces a aquellos recursos que fueron sustraídos mediante hechos de corrupción. Ya que entonces esta ley fue aprobada en segunda discusión y adicionalmente a esto el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció que será creada una comisión también que la va a presidir Diosdado Cabello, una comisión anticorrupción presidida por Diosdado Cabello. También tenemos entonces más información que tiene que ver con Tarek William Saá, que se adelantan las investigaciones en torno a todos los hechos de corrupción que se vienen manteniendo en nuestro país, porque las redes empezaron a circular rumores, bueno, ¿qué pasa? Ya caiga quien caiga, ya no lo dejaron así, era solamente una semana. Lo cierto es que siguen las investigaciones en torno a estos dantescos hechos de corrupción anunciados entonces por el propio gobierno y que ya tiene más de 61 personas detenidas. Esa es quizás una de las informaciones más importantes y sigue la expectativa de los venezolanos sobre el aumento salarial. Siempre, antes del 1 de mayo, el Ejecutivo Nacional hace un aumento salarial, no lo ha hecho. Hay muchas especulaciones de que a lo mejor el gobierno no tiene el dinero suficiente porque a lo mejor se necesitan más de 3.000 millones de dólares para satisfacer las exigencias salariales o lo que implicaría un aumento salarial y el gobierno al parecer no dispone de ese dinero. Hay mucho escepticismo de mucha gente que dice que a lo mejor el aumento no va a llegar ni siquiera a 30 dólares, otros dicen que podría llegar a 50. Asomó Jorge Roy de Fedecámara, expresidente de Fedecámara, un aumento de 30 dólares y algunos dirigentes
sindicales le hicieron una manifestación denominada la manifestación del papel toalé, algo así. Entonces límpiate con ese aumento que es írrito. Pero en realidad uno hace el análisis y quien tiene la potestad de hacer el aumento es el Ejecutivo Nacional. Esperemos que si hace un aumento y no satisfaga las exigencias de la clase trabajadora, también hagan una manifestación, porque se especula que pudiera ser el anuncio $50. Esto es una especulación teórica de mucha gente, por eso la compartimos con ustedes como nada oficial. Sin embargo, Capriles Radosky, el candidato de Primera Justicia a las elecciones primarias, ha dicho tajantemente, dijo anoche, que el aumento no va, que el gobierno nacional no va a hacer ningún tipo de aumento antes o posiblemente después del 1 de mayo. Bien, dicho esto, vamos a hacer la pausa, el regreso. Ese es el tema, el aumento, la clase trabajadora, lo que está pasando también en PDVSA, esa incidencia en el sector laboral, los sindicatos, ¿qué están haciendo los sindicatos de la industria petrolera? Esto lo conversamos con el dirigente sindical Nelson Medina al regreso de esta pausa. Ya volvemos. La policía como la has visto. La policía como la debes ver. Denuncia al 0800 Testigo. Métele el ojo a tu policía. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Si buscas un lugar especial donde disfrutar y compartir un agradable ambiente junto a familiares y amigos, Tasca Restaurant El Tenampa, con más de 25 años ofreciéndole al público de Paraguaná lo mejor. Contamos con planta eléctrica, zona wifi, karaoke, agradable ambiente familiar. En Tasca Restaurant El Tenampa puedes celebrar cumpleaños, bodas, bautizos, reuniones corporativas y familiares. Visítanos en la calle Comercio de Caja de Agua, esquina Avenida Jacinto Lara. Tasca Restaurant El Tenampa, el mejor ambiente familiar. El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en Creaciones Don César y Petronio. Los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios. 15 años. Graduaciones. Primera comunión. Presentaciones especiales y tu fiesta empresarial. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo, distinguido y a la moda. Don César y Petronio, en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. ¿Qué es Mirasol Restaurant? Mirasol Restaurant es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurant es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurant es buen gusto. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía.
Seguimos con A Plomo Limpio. Regreso ya en A Plomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, Canal 6 de Intercable, de lunes a viernes desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Hoy vamos a realizar un interesante programa porque estamos en víspera de la celebración del 1 de mayo como Día Internacional del Trabajador. Por esa razón hemos invitado, ¿verdad?, a el dirigente sindical Nelson Medina. Nelson Medina laboró por más de 2 décadas en la industria petrolera. De allí fue sacado casi a la fuerza, pues esas movilizaciones a la fuerza. Este no conviene aquí. Sí. Está peleando por muchas reivindicaciones de los trabajadores y no debe estar aquí. No que se vaya a su casa jubilado. Y esas movilizaciones forzosas que se dieron bastante, entonces, pero era para excluir a los defensores de los trabajadores. Eso es uno de ellos, es Nelson Medina. Precisamente, y hoy me apuntaba Nelson Medina que hoy es una fecha especial porque hoy 28 de abril se celebra el Día Internacional de la Seguridad y de la Salud de los Trabajadores, que está cerquita, ¿no?, del 1 de mayo siempre. El 28, sí, cercano. Ese día. Muy buenos días, Nelson, un gusto, un placer tenerte acá, sobre todo en este día, que yo no sé si los trabajadores tienen seguridad o si los trabajadores tienen salud o demandan salud. O demandan atención. O demandan atención, ¿no? Atención médica, psicológica. Hasta psicológica, correcto, Sí. de todo tipo. Así es, muy buenos días Martín, buenos días a toda tu gente que te sigue en este prestigioso programa. De verdad agradecido una vez más por la oportunidad que me da para hablar sobre la situación de los trabajadores. Sí, vamos con ese tema hoy, es bueno, ¿sabes? Sí. Porque hay seguridad de los trabajadores con todas las cosas que han ocurrido, y los incendios, los accidentes, tienen salud, cuando los planes de los HCM, o todas esas reivindicaciones de la contratación colectiva que tenían que ver con la salud se cumplen. El psicoprosa, ya no sé si eso existe o ya dejó de existir, que los trabajadores de la industria petrolera han atendido en las mejores clínicas de Venezuela, no solamente que era aquí, sino en las mejores clínicas de las ciudades donde operaban los centros petroleros, llámese extracción, llámese la refinería, la misma capital de la República, donde estaban las oficinas administrativas de Petróleo de Venezuela. Y hoy vemos entonces esto mermado, no hay seguridad, los trabajadores no tienen salud. Así es. Bueno, Martín. Entonces no hay nada que celebrar hoy. No hay nada que celebrar. Martín, hay que comenzar hablando un poco de lo que es el día de hoy. Pues el día de hoy casi cercano, a pocos días, pues sí, del 1 de mayo. Del 1 de mayo. El 1 de mayo. Hoy 28 de abril se conmemora, pues se celebra pues el Día Mundial de la Seguridad y Salud Laboral. Este era, desde que nace pues la Organización Internacional del Trabajo, llamada OIT, comenzó a trabajar sobre lo que era la seguridad y salud en los centros de trabajo. Casi por el orden de 2.8 millones de accidentes y enfermedades ocupacionales se estaban dando en el mundo, y eso motivó a que la Organización Internacional del Trabajo comenzara a hacer recomendaciones a sus miembros para que legislara en función de un trabajo seguro y saludable. Ese es el eslogan que en el 2022 comenzó a imponerse en el mundo por parte de la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo le impuso a los gobiernos a nivel mundial a que legislara. Voy para el caso de Venezuela.
El caso de Venezuela, en 1986 se promulga la Ley de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, llamada la LOXIMAC. Esta no fue pues eficaz en el tiempo que se fue promulgada. La promulgó, parece que el gobierno de Jaime Lucinchi, Jaime Lucinchi. No se crearon las instituciones que generaban la ley. Acuérdate que esta es una ley orgánica y las leyes orgánicas tienen que crear pues institutos, estructura. Bueno, ahí nace, en el 2005 se produce la reforma de la ley orgánica de condiciones y medio ambiente de trabajo, conocida por la LOXIMAC, en el gobierno de Hugo Chávez Frías. Hugo Chávez Frías comienza a darle recursos a lo que llamamos el Instituto Nacional de Prevención de Seguridad y Salud Laboral, llamado ICSACEL. No sé si tú te recuerdas ICSACEL. Pero ICSACEL creo que existe todavía. Sí existe, ya vamos a hablar de este tema. Entonces comienza el gobierno a inyectarle dinero a ICSACEL y por supuesto a motivar y a crear una política de prevención en el país. Y esto motivado en el 2003, ¿verdad? Se crea el Instituto Nacional de Prevención y Seguridad y Salud Laboral. En el 2005, no sé si recuerda el pueblo de Falcón y el pueblo de Paraguaná, que en el 2005 se produce un accidente, casi 5 muertos en alquilación, en el CRP. ¿Te recuerdas aquel accidente? Sí, ¿cómo no? Que murió uno de los Riveros, del Sí. barrio 23 de enero, el Sí, Mocho. sí, como no, amigo mío. Amigo nuestro. Y vecino suyo por ahí. Y vecino mío del 23 de enero. Él muere en ese accidente laboral en la alquilación, en ese incendio que se produjo en la alquilación, y se motivó y comenzó en Petróleos de Venezuela, en el CRP, específicamente en el CRP, una cantidad de accidentes y que nosotros veníamos luchando, los trabajadores veníamos luchando con algunas organizaciones sindicales, porque el problema aquí es que las organizaciones sindicales se olvidaron de la parte de la salud y las condiciones de trabajo de los trabajadores y se dedicaron a la parte del dinero, a la parte dineral, pues, y por supuesto a la colocación de empleo. Ahí comenzamos nosotros ese movimiento, logramos que en el 2006, 2007, tuviéramos la elección de delegados de prevención. En el centro refinador elegimos 11 delegados de prevención. Comenzó nuestra lucha, una vez que nosotros lo hicimos delegados, los trabajadores nos hicieron delegados de prevención, comenzamos la lucha y logramos de que el Instituto Nacional de Prevención y Seguridad y Salud Laboral en la región, en el estado Falcón, estuviera aquí, su sede en Punto Fijo. Cosa que fue instalado en Bambenés. No sé si tú te recuerdas de aquella oficina en Bambenés. Sí. Logramos en esa lucha, primero por las condiciones que se estaban generando en el centro de trabajo, en el CRP, muchos accidentes, la continuidad, la pirámide iba creciendo en cuanto a accidentes y violaciones de las normativas internas. Logramos de que ICSACEL tomara posesión en Punto Fijo, comenzaron las investigaciones de los accidentes, comenzaron las investigaciones de las enfermedades ocupacionales, algunos fueron certificados, trabajadores fueron certificados, comenzó una lucha a nivel nacional, logramos de que creáramos un frente de delegados a nivel nacional y teníamos conexión directamente con el gobierno nacional, con las instituciones del Estado. Pero cosa rara que siempre ha ocurrido en este gobierno, que las instituciones le inyectan dinero y luego después se lo quitan. Parece que sí, que hace como que es cuando comienza la a ver, constancia, ¿no? Cuando comienza a ver que tú eres enemigo y que corres riesgo en el poder, porque nosotros comenzamos a hacer denuncias e investigaciones, no solamente desde el punto de vista de las denuncias, sino que aportamos. En el caso mío, yo fui delegado de prevención que revisó toda la normativa interna en materia de seguridad y salud laboral en Petróleos de Venezuela a nivel nacional. Sí. Muchos de ellos fueron despedidos. Ahora, fíjate, ¿qué papel juega? ¿Existen, no existen? ¿Están activas? ¿Funcionan? ¿Operan o no operan? El caso, por ejemplo, de la LOXIMAC y ICSACEL actualmente, hoy. Bueno, hoy en día ICSACEL está casi cerrada. ¿Y la LOXIMAC? Los trabajadores se han ido. No existe. La LOXIMAC la engavetaron, se quedó. En parte es culpable de los trabajadores. Estos trabajadores que están ahí, laborando bajo condiciones infrahumanas. ¿Por qué Nelson le endosa la responsabilidad a los trabajadores? Porque no quieren luchar. Y no al patrono y no a la dirigencia sindical. Mira, no quieren luchar. Ahí, después que nos fuimos un grupo de trabajadores, que nos sacaron a un grupo de trabajadores, ahí se perdió la lucha. El CRP nadie quiere luchar.
Ahí tenemos unos dirigentes sindicales negociando por puestos de trabajo y realmente no hacen la actividad reivindicativa. No existe delegado de prevención. Los últimos delegados de prevención que está vencido su periodo, no hubo reelección de delegado de prevención. Por supuesto, no hay comité Ahora, de pero seguridad. antes funcionaba mejor cuando no existían ni la Loximar, ni existían Ixacel, funcionaban mejor y había mayor protección al trabajadores en cuanto a su seguridad y en cuanto a la salud, que eran los acuerdos de las convenciones colectivas. Correcto. Las convenciones colectivas tipificaban, estipulaban hospitalización, cirugía, maternidad, la atención médica esta de que, ¿cómo es que se llama? Que fue eliminada, yo no sé si todavía existe, psicoprosa. La psicoprosa, no, que yo creo que ya no existe. Aquí se llegó hasta darle las medicinas, sí, que la sí, gente, no solamente, o la gente compraba sus medicinas en la farmacia, llevaba su récipe y su factura y le reintegraban sí, eso se está haciendo ahorita. La medicina. Eso volvió, se está haciendo. Volvió, lo que no hay es hospitalización. Hospitalización. No hay hospitalización. Y le deben un dineral a las clínicas, que las clínicas son las que no quieren, quieren atender a los trabajadores porque es que le deben demasiado. Sí. La deuda es gigantesca con las clínicas. Sí. Ese ha sido otro problema. Y lo que vemos que el movimiento sindical, este movimiento sindical que existe, en este caso la Federación Unitaria de Trabajadores, presidida por Willy Rangel, y los sindicatos de base. Se olvidaron los trabajadores. Mira, los sindicatos en los años anteriores, de base existen todavía. Sí existe, pero en el papel. En el papel nada más. En el papel. Sí. Y nada más algunos que tú lo ves caminando con un maletín. Ajá. Y no hacen nada por los trabajadores. No luchan por los trabajadores. Ellos se olvidaron. Mira, antes en la estructura. ¿Y cómo los eligen? Porque yo he visto que aquí desde no hay elecciones. Aquí desde hace tiempo no hay elecciones. No hay elecciones. Yo creo que el único sindicato, ni en los sindicatos de base, ni en la misma Central Única de Trabajadores. Eso también. Las federaciones. Aquí no hicieron más elecciones. Los sindicatos ¿Cuánto tiempo hace que tienen vencidos los periodos esos? Yo creo que ellos tienen más de 10 años. ¿De 10 años? Más de 10 años vencidos. La Federación Unitaria debe tener por el orden de 7 es aquella donde ganó Will Rangel, ¿no? Donde ganó Will Rangel. Que Iván Freiter creo entró que fue a la directiva. Entró a la junta directiva. Pero le conocieron a él y a Boda. Y creo que Boda, pero a Boda como que le aplicaron la misma fórmula tuya. Sí, Boda lo sacaron, lo jubilaron prematuramente, ¿no? Sí, se la aplicaron bien dura a José Boda, amigo mío, siempre, todavía de vez en cuando conversamos vía telefónica o a través de las redes sociales. Yo creo mi llamado, Martín, en este día 28 del Día de la Seguridad y Salud Laboral, mi llamado a los trabajadores. Tenemos que luchar para que el trabajo sea saludable y por supuesto sea digno. Los trabajadores tienen que luchar, los trabajadores tienen que, independientemente que sus sindicatos, sus organizaciones sindicales no lo hagan, los trabajadores están obligados a hacerlo. Y gracias a Dios, bueno, Martín, yo decía hoy hablaba de que hoy no se producen accidentes laborales porque las empresas están paralizadas. No, exacto. Por eso. En cambio, tú veías en años anteriores que los accidentes había accidentes porque había trabajo. Exacto, se realizaban labores 100%. O sea, labores de mantenimiento. Labores de mantenimiento. Cambio de patrones, etcétera, etcétera. Actualizar la refinería a las nuevas tecnologías, para elaborar nuevos productos de combustible, entre otras cosas, ¿no? Sí. Y había y además el mantenimiento que se le daban, o los denominados pares de planta. Pues. Sí. Eso eran 6.000, 7.000, 10.000 trabajadores, ¿no? Sí. No sé si... Generador de empleo. Exacto, generador de empleo. Pero hoy en día, nuestro llamado a que se reactiven los comités y, por supuesto, ya el llamado a las instituciones, a las empresas, a que elijan los delegados de prevención. Vamos a la pausa. Al regreso seguimos conversando con el dirigente sindical, Nelson Medina, aquí en A Plomo Limpio. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. No des más vueltas. Los mejores precios llegaron al supermercado Elena Lee, donde encontrarás un extenso surtido de productos de primera necesidad. En Elena Lee, todo lo que necesitas para tu hogar.
productos de la canasta familiar de las marcas más reconocidas. El pan más crujiente y calientito con la calidad inigualable de Panadería Mirasol. Además, para endulzar tu día, un amplio stock de golosinas y para tus celebraciones, las más refrescantes y sabrosas bebidas. Productos de aseo personal y limpieza. Supermercado Elena Lee. Todo lo que buscas en un solo lugar. Te esperamos en la calle Cabure, detrás del conjunto residencial La Puerta. El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en Creaciones Don César y Petronio. Los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios. 15 años. Graduaciones. Primera comunión. Presentaciones especiales y tu fiesta empresarial. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo, distinguido y a la moda. Don César y Petronio en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. En Las Virtudes, el mini market para toda la familia es Mini Market Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos en Mini Market Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Mini Market Mirasol, frente a EPA, de todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. @Mirasoles Minimarket. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con A Plomo Limpio. Ya estamos de regreso ya a Plomo Limpio con nuestro invitado, el dirigente sindical Nelson Medina. Temas de verdad interesantísimos. Se espera todavía, hay mucha expectativa y esperanza de que se realice el aumento del salario mínimo. Este salario mínimo indudablemente que no afecta mucho al trabajador petrolero, porque el trabajador petrolero responde más que todo de sus convenciones colectivas, de su contrato colectivo de trabajo que se discuten. ¿Está vencido, está vigente el contrato colectivo actual de los trabajadores petroleros? ¿Cómo está? Mira, desde que Nicolás Maduro asume la presidencia, comenzaron a suspenderse las convenciones colectivas del país. ¿Cómo hacen? Todas las convenciones colectivas del país. ¿Cuántos años tienen vencidas? El contrato colectivo está suspendido, está vencido desde el 2021. Desde el 2021, o sea, va para 2 años sí. De vencido. Los profesores, la parte gremial de los docentes, también están vencidas las convenciones colectivas. Ajá. Es decir, el 1 de mayo lo vamos a conseguir con todas las convenciones colectivas y años que tienen. Y cuando hay un aumento así, claro, eso pudiera darse que en algún país del mundo los salarios mínimos sobrepasen o estén casi igual a los trabajadores, por ejemplo, en el caso de la industria petrolera, ¿no? Que son diferentes en este caso. Pero el gobierno no tiene que hacer recálculos allí. Sí. Recuérdate que dentro de las convenciones colectivas existen cláusulas que tienen que ver con una vez que se genere un aumento salarial, es decir, se aumenta el salario mínimo, que lo decreta el gobierno nacional, que es su competencia, impacta sobre las tablas salariales de las empresas del Estado y las empresas privadas. Tiene sus cálculos, ¿verdad? Ese porcentaje es aplicable a lo que cada trabajador gana. Si tú ganas, como el aumento del salario anterior, ¿verdad? Del 15 de marzo del año 2022, fue de 1.700. Ese porcentaje que se dio, ¿verdad?, de 7 bolívares a 130 bolívares, ha debido aplicarse a las tablas salariales de los diferentes sectores económicos del país. No fue aplicada.
porque tú no te acuerdas de lo que llamaban el instructivo ANAPRE. ¿Te recuerdas? UNAPRE. Ok, ese instructivo que no existió, que lo dijo el Tribunal Supremo de Justicia que no existía. Sí, eso más ocurre en este país, ¿oyó? Sí. Porque a los maestros y a los docentes le aplicaron el instructivo ONAPRE y entonces ellos apelaron, demandaron, fue eso al TCJ y el TCJ determinó que el ONAPRE no existe. Por Dios, y si no existe, ¿por qué se lo aplicaron a los maestros? Dios, eso ocurre en Venezuela. Sí, pero también, eso ocurre en Venezuela, Nacho. Es falta de olfato del movimiento sindical que existe. Porque aquí el basamento legal no era UNAPRE. UNAPRE era una carta. Noto, Nelson, que sigues como responsabilizando a los sindicatos, a los dirigentes sindicales y a los trabajadores. Porque acuérdate que los líderes son los que dirigen la masa. Ajá. Y siento de que no están dirigiendo la masa del movimiento sindical. Y lo digo con causa. Hoy en día el movimiento sindical no se ha manifestado. El que está al lado el que supuestamente está al lado de los trabajadores. 17 organizaciones de la parte de docencia y las federaciones y las centrales, hasta el día de hoy, no han dicho nada del aumento salarial. Tuvo que existir Jorge Roy, sí, representante, no es de FEDEC, es parte de FEDEC, presidente, ya no está en la directiva. Exacto, no está en la directiva, pero es parte, presidente, pero es miembro de FEDEC. ¿Viste cómo le cayeron, no? Bueno. Un sindicato de la capital le cayó, hicieron unas manifestaciones de los papeles toalé allá, un poco de cosas, y el propio Diosdado Cabello también lo criticó, que Jorge Roy no es quien, no tiene facultad para estar hablando de aumento de salario en este país. Bueno, ¿por qué se produce eso? Porque las organizaciones sindicales no están haciendo su trabajo. Ese es el trabajo de las organizaciones sindicales. Quienes tienen que luchar por los salarios y por las condiciones son los sindicatos. Son los sindicatos. Entonces Jorge Roy salió diciendo en una jugada, porque, mira, Martín, ahora hay todo un compromiso, hay todos unos acuerdos. Yo he venido denunciando los acuerdos que tiene Fede Cámara. Esta Fede Cámara, que ayer pedía la cabeza de Chávez, hoy en día tiene un convenimiento, unos acuerdos, así lo veo yo, con el gobierno nacional sobre el aumento. Mira, esta Fede Cámara, representante de Fede Cámara ante la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que Jorge Roy, planteó de que el salario mínimo debía estar por los $100. ¿Y qué dijo ayer? Claro, hay parámetros. Son $30. Sí, después dijo que se podían los $30, si podían los 200, pero sí se tiraban al pico las prestaciones sociales. Sí. Así le puso al gobierno, le estableció condiciones. Y por eso tú ves a Diosdado Cabello diciendo de que quién es Jorge Roy. Pero era que lo mandaron. Jorge Roy asumió. ¿Crees que esa es una medida concertada? Yo creo que es una medida acordada. Concertada. Yo creo que es una medida concertada. Ya Jorge Roy acaba de decir que son $30. Pero también es un tanto extraño porque el sector privado en este momento está pagando por encima del salario mínimo. Sí, pero sí está pagando. Sistema de bono. Sí está pagando. Qué sé yo, son los 130 bolívares que al cambio actual Banco Central de Venezuela son como $5. Pero salario mínimo, Martín, pero nosotros tenemos entendido en las tascas, en los restaurantes, en los minimarkets, en algunos negocios, en las farmacias que generan empleo, allí un trabajador sobrepasa un bono, y ese es el problema, un bono, no es salario, un bono que está por entre los $80, 100, dependiendo el tipo de trabajo que tenga la persona, pero paga más. Sí, pero sí, Martín, paga más. Pero la doble cara del movimiento empresarial en el país es que te paga un bono, flexibilización, la política de este gobierno de flexibilización del salario lo está haciendo con un bono. Pero cuando te va a liquidar te paga el salario mínimo, te liquida 130. Sí, 130. Y resulta que están violando la ley orgánica del trabajo. Y el ministerio, las inspectorías del país no asumen lo que establece el artículo 104, que establece que cualquier bono permanente y constante debe ser considerada como salario. Y hay jurisprudencia sobre eso, pero no hay la actuación de parte del Estado venezolano, es decir, la protección en cuanto a los derechos de los trabajadores. Entonces tú ves, si es cierto, le está pagando, pero lo que pasa es que los cálculos, las prestaciones sociales, las utilidades anuales no se las paga con los bonos, no mete los bonos al cálculo, sino que les paga a salario mínimo 130 bolívares. Y tú ves que los trabajadores, cuando cobran las utilidades, no tienen nada que hacer. Pero esto no entra en franca contradicción con la ley del trabajo
En el artículo 104. En el artículo 104. Sí, que establece los bonos como Que salario. esta era la misma aquella que llamaban la ley Caldera. Igual que la ley Caldera. La ley Caldera, igual que la ley Caldera. Acuérdate que Pudiera en determinado momento que los bonos se conviertan en salario. ¿Te recuerdas la huelga petrolera aquí en Punto Sí. Fijo, donde votaron a Jorge Luis Chirino? Sí, cómo no. Bueno, a Jorge Luis Chirino lo votan por un bono, que estaban pidiendo que el bono se convirtiera en salario. Entonces hay toda una jurisprudencia, hay hechos que realmente hace pues de que y obliga al Estado venezolano a tomar cartas en el asunto. Lamentablemente vemos, y ahí es donde te digo, vemos un movimiento sindical que no quiere luchar porque realmente los trabajadores tengan un salario digno. Y aquí seguimos la lucha, nosotros vamos a seguir luchando, nosotros pensamos de que, y así está establecido en el artículo 91 de la Constitución Bolivariana Venezolana, que debe tomar como referencia la canasta básica, que está por el orden de 400. No estamos diciendo que debe ser 400, porque nosotros sabemos a cómo han dejado el país los hechos de corrupción en este Pareciera país. que el ¿Cómo han problema acabado en este este país? momento es que el gobierno no tiene dinero. Bueno, Por ahí salió alguien con una especie de cálculo que para aumentar los salarios, el gobierno va a necesitar más de 4.000 millones de dólares. ¿Y dónde están? sí, ¿Dónde está ese dinero? ¿Lo está produciendo el país? ¿Lo está produciendo la industria petrolera? ¿Lo está produciendo las industrias básicas? ¿Lo está produciendo el aparato productivo de nuestro país? sí. Pero también tenemos que preguntarnos, Martín. Nosotros tenemos años con la situación del país, de la poca productividad de las empresas del Estado. Pero estamos viendo la cantidad de dinero que le quitaron al Estado venezolano. Se la llevaron. No, sí. Y entonces, si produce el país. Porque el problema aquí, nosotros no solamente vivimos de la renta petrolera, aquí hay otros minerales que han producido esa cantidad de dinero. No, el problema es que por cualquier lado asoma la corrupción. Nosotros llegamos. Porque era el petróleo, ¿ok? Sí. Pero también las industrias básicas. Las industrias Las básicas. industrias básicas ya, la minería, No. el hierro, el diamante, el aluminio, las industrias básicas. Pero y no basta con eso también. Entonces las denominadas criptomonedas también que son importantes en el mundo económico, el panorama mundial económico, también entonces aquí corrupción con las criptomonedas. Estafaron a muchos trabajadores, a los jubilados del PDVSA. A los jubilados del A los de PDVSA que le pagaban casi Exacto. el 25% del valor que estaba establecido el Banco Central en cuanto al petro. Por cierto, y todavía sigue esa figura del pago del petro a los trabajadores de la industria petrolera, No. prestaciones, jubilaciones. Eso se modificó, se arregló. El día 26 ¿Tú te acuerdas de que enero. utilizaban un valor de un petro para una cosa y el valor de un petro para otra? Sí, sí. Y no era unificado. No era el unificado. petro es el petro, Así vale es, esto. vale esto después de lo esto. establecido en el Banco Central de Entonces, Venezuela. salió a relucir aquella figura que decían medio petro. Medio petro. Y que Ajá. algunos no se lo pagaron. Sí, A a muchos muchos no se lo pagaron. Igual que sucedió con los 10.000 bolívares. Sí, ajá. Y en el caso de los trabajadores jubilados de la industria petrolera, que ellos le hicieron un cambio también para cancelarles en petros lo que en dólares lo que le cancelaban en petros. Los jubilados, a los jubilados. Eso fue en enero, el 26 de enero. ¿Les satisfizo a los trabajadores esta conversión? No, porque los jubilados recibíamos $214 cuando llegamos a cambiar los 4 petros. Cuando recibían 4 petros. 4 petros. ¿Qué Y eran? cuando, te estoy hablando del mes de octubre del Correcto. año pasado, ¿verdad? El año pasado, hasta el mes de octubre, comenzó el robo en PDVSA. Y comenzó el robo en las criptomonedas, en la llamada superintendencia de criptomonedas, Correcto, la sí. SUNACRIP. Sí. Ahí comenzó. Entonces, a Y ustedes, en octubre en el caso de comenzaron. todos ustedes, los jubilados, ustedes le pagaban 4 petros, ¿no? Sí, 4 petros y al cálculo, al cambio. al cambio del momento al Del Banco momento. Central de Venezuela. Y ahora le hicieron entonces una conversión en Una dólares. conversión el 26 de enero, se hizo la conversión y se nos ¿Cuánto? formaron nuevos convenimientos de dólares. pago en bolívares. En dólares, pero los pagan en bolívares. Los pagan en Los bolívares. pagan en bolívares, pero en base al valor del dólar del Banco Del Central de dólar Venezuela. del Banco Central de Y Venezuela. 150, en vez de 214 que recibíamos, lo bajaron a 150. Casi perdieron. Y esperemos que el Perdieron 26 de algodón mayo, ahí ustedes. sí, el 26 de mayo supuestamente se vence el convenimiento de pago. Era por un año, correcto. Por un año. Vamos a la pausa, al regreso venimos con la parte final y las preguntas que le llegan al dirigente sindical Nelson Medina aquí en Aplomo Limpio. Ya volvemos.
espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Nails by Lucy PF, la mejor opción para lucir como una reina. Tenemos el mejor servicio en manicura y pedicura, sistemas acrílicos con reconstrucción de uñas en resina, esmaltado semipermanente, sistemas en poligel, sistemas en resina y mucho más. Contamos con un servicio de calidad al mejor precio y lo mejor de todo, trabajamos a domicilio. Agenda tu cita a través del 0414-652-2718 o llama al 0412-145-6498. Nails by Lucy PF, la opción ideal para lucir como una reina. El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en Creaciones Don César y Petronio. Los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios. 15 años, graduaciones, primera comunión, presentaciones especiales y tu fiesta empresarial. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo, distinguido y a la moda. Don César y Petronio en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. Hospitalidad, confort, distinción, atención personalizada, a la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la Avenida Intercomunal Ali Primera. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con A Plomo Limpio. Ya estamos de regreso ya en la parte final de A Plomo Limpio con el dirigente sindical Nelson Medina. Los temas entonces, el Día del Trabajador. Hay preguntas que nos están llegando a través de nuestro contacto telefónico y le dicen, ¿qué vino a hacer la OIT hace unos meses cuando vino a Venezuela? ¿Dejó algo? Dicen aquí. Bueno, la comisión, esa comisión vino de la OIT vino en enero. Estuvo reunido con algunos dirigentes sindicales, ahí se propuso, ahí nace lo de $200. Es decir, la recomendación que hizo la OIT que debía estar... El salario mínimo, $200. Sí, exacto. No, creo, y que se aumentara progresivamente. Exactamente, creo que establecía algo con el SENDA, con algunas instituciones, algunas ONG que fijan parámetros del sueldo dependiendo entonces de la cesta de la canasta, la cesta alimentaria, la cesta básica, que incluya todo, y esa creo que fue una recomendación. Sí, fue una recomendación. Empiecen por $200 y que venga entonces un aumento progresivo. Sí. Y el problema, Martín, es que el gobierno... $200 podría satisfacer si el presidente de la República hace un aumento atendiendo la recomendación de hace algunos meses de la Organización Internacional del Trabajo, que vino y se reunió con el Ejecutivo, se reunió entonces con los representantes de los trabajadores, se reunió con los empresarios también, y esa es una sugerencia, ¿no? Sí, sí. Es una sugerencia que dio la OIT, eso no es que es vinculante, eso no es una orden. Sí. Y bueno, esperemos que el gobierno tiene que entender la situación de los trabajadores. Sí. Ahora, yo diría exactamente, no estaría mal, yo creo que mínimo un aumento sugerido por el OIT de 200, ¿no? Sí. Porque por allí se especula que pudieran ser 50. Sí, sí. Ahora todos hablan de 30. De 30 habló Fede Cámara. Y mantener los bonos. Exactamente. Por cierto, chicos,
de ayer circula una información del gobierno que va a pagar un bono especial a algunos trabajadores y un bono bastante importante. Este bono es de, creo que de 5.000 y tantos bolívares. Esto es como, son como $200. Como $200. $200. Ah, pero ¿qué? Se los va a pagar única y exclusivamente a ciertos trabajadores en el caso del Ministerio de la Defensa, a altos ejecutivos de PDVSA, a altos ejecutivos de Corpoelé, a altos ejecutivos de otros ministerios. Y es allí donde entra entonces la paradoja o la contradicción que uno dice, ¿por qué hacen eso cuando el salario debe ser para todos los trabajadores? En socialismo, todas las sentencias, las máximas de los pensadores y creadores del socialismo dicen que en el socialismo el salario de un trabajador es igual al del otro trabajador. Así es. Y la entonces, ¿por qué el gobierno riqueza salió ayer entonces con un bono muy bueno, por cierto, que es un bono cerca de $200, 5.000 y tantos de bolívares, pero para ciertos trabajadores? No hay, señores, en este país, todos los venezolanos somos iguales ante la ley. Y no hay venezolanos de primera, ni hay venezolanos de segunda, ni hay venezolanos de tercera. Sí, ese bono, nosotros estamos en desacuerdo, ese bono es una política discriminatoria que tiene el gobierno hacia los trabajadores. No puede ser posible, y más todavía aún, quienes están recibiendo los peores salarios son los obreros. El salario de 130 bolívares, 200 bolívares, un profesor clase 6, con escalafón 6, maestría, y apenas lo que ganan 400 bolívares quincenal. Y un obrero normal, raso, que esté ganando 130 bolívares, algo así como $5 dólares. Con $5 se compra un cartón de huevo. Así es. Tiene que alcanzarle para todo el mes sin comer más nada, pues no tiene más nada, sin comprar más nada. Bueno, más nada. Martín, otra que nos preocupa a nosotros como trabajador del Centro Refinador Paraguaná que fuimos. Aquí hay una pregunta antes, déjame que esto es de la gasolina. Ok, es un tema muy importante. ¿No era eso que te preocupa a ustedes? Eso es lo que nos preocupa. Les preocupa el tema de la gasolina. El tema de la gasolina, ¿verdad? Es bastante perjudicial. Porque perjudica la movilidad de la gente, el carrito. Mucha gente compró su carro con sacrificio. Es la movilidad del país. El país se mueve a través con la gasolina. Entonces, esa gasolina en mal estado, ¿verdad? De acuerdo a algunos criterios de algunos especialistas en la materia, está dañando los vehículos, los motores, las bombas de gasolina, las pilas, las está quemando. Inclusive ha provocado varios incendios en el país. Bueno, en el Zulia se habla de más de 20. Aquí en Punto Fijo yo he visto en los últimos meses como 4. Como 4 lo hemos visto aquí en Punto Fijo. Aquí a Punto Fijo. ¿Qué pasa con eso? Mira, Martín, cuando te dije yo que nos preocupa, ese era el tema que te iba a tocar, nos preocupa la situación de las condiciones de la gasolina. Uno, como trabajador petrolero, con tantos años en la industria petrolera, y vi cómo se producía la gasolina en el país, en el Centro Refinador Paraguaná, y la otra como conductor. Yo ando en vehículo y por lo que vemos, lo que ha ocurrido, estamos en alto riesgo. Los conductores están en alto riesgo, no solamente los conductores, sino el ambiente, donde está el vehículo. Se han producido incendios. Yo no quiero decir que sea producto de la gasolina, pero yo creo que Petróleo de Venezuela debe cuidar la imagen, el prestigio, está en juego el prestigio de Petróleo de Venezuela y está el riesgo del prestigio de los venezolanos, porque es la industria más importante del mundo, era la industria más importante del mundo, y hoy en día nosotros estemos en riesgo. Yo creo que Petróleo de Venezuela debería de revisar las certificaciones y la calidad de la gasolina. Bueno, ojalá, hay mucha exigencia, hay demanda. Víctor Jurado de Coro demandó. Sí, Víctor Jurado demandó. No, la Asamblea, el Consejo Legislativo del Estado Zulia. El Estado demandó Zulia también. Manuel Rosales, gobernador del Zulia, quiere sostener también una conversación con la gerencia de PDVSA para que explique entonces esto que está pasando. Y bueno, vendrán muchas demandas, pero todos sabemos que en este país, bueno, las demandas Martín, el problema es el la gobierno paralización. No las plantas están paralizadas, no estamos produciendo. No estamos produciendo gasolina. Sí estamos produciendo gasolina. No hay gasolina. No estamos produciendo No hay gasolina en el Zulia, chico. Sí, no hay gasolina. Y el Zulia está prácticamente paralizado. Antes de irnos, porque ya llegamos al final, la marcha del 1 de mayo, ¿de dónde sale el llamado a quienes pueden participar todos los trabajadores? Mira, estamos invitando a los trabajadores, a todo el colectivo de Falcón, de Paraguaná,
acá al Tijerazo, a la gran marcha por la dignidad, la marcha por la salud, la marcha por mejores salarios, la marcha por mejores condiciones de trabajo. Va a ser el 1 de mayo, el día lunes a las 8 de la mañana. Estaremos caminando hasta el Cujizal. Estos movimientos se van a dar a nivel nacional. En Coro también está previsto una actividad, pero nuestra responsabilidad aquí está en Cariruana. Estamos invitando a los jubilados, a los trabajadores activos, tanto de las diferentes empresas, tanto privadas como públicas, a las organizaciones sindicales, a los partidos políticos, porque esto es una lucha que va más allá, Martín, no solamente el salario, sino las condiciones que hoy en día están afectando a los trabajadores, producto de la poca capacidad de compra que tiene en cuanto al salario que recibe y percibe. ¿Cuál es la ruta para que mucha gente que no va allá, pero puede plegarse a mitad o puede participar cerca? Salimos del Tijerazo, ¿verdad? Avenida Bolívar, Ramos Ruiz Polanco, nos dirigimos por toda la Avenida Bolívar hasta llegar al Cujizal. Ahí va a ser el cierre de esta gran marcha del 1 de mayo. Los invitamos a que participen y bueno, en la lucha se lograrán restablecer, que es lo que queremos, restablecer esos derechos que de alguna manera han sido violentados en este gobierno. Bueno, gracias. Entonces fue Nelson Medina, dirigente sindical petrolero. Nos despedimos entonces hasta el martes, cuando nuevamente estaremos con ustedes. Moderó Martí Hurtado y Pimentel, certificado de locución 12.535, Colegio Nacional de Periodistas 5459 por si acaso, productor nacional independiente 14.747. Que pasen ustedes un excelente fin de semana, un buen día del trabajo y nos vemos el martes.